después de una madrugada lluviosa, en medio de este frío que nos acompaña también, Dios está presente en este amanecer. Un lugar para Dios en casa en este 22 de febrero y el día en que como iglesia celebramos la cátedra del apóstol San Pedro. Hoy, justamente, la primera carta del apóstol San Pedro, el Salmo 23 y el Evangelio de San Mateo, capítulo 16 de los versículos 13 al 19, están estas palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues esta fiesta, o en esta fiesta, se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en el campo Vaticano y ha sido llamado a presidir a la caridad a toda la iglesia. Hoy se celebra la festividad de la cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta al siglo IV. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde donde él predica. No hace muchos años, antes de rezar el Ángelus en este día, el Papa San Juan Pablo II recordó que la festividad litúrgica de la cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles de confirmar y guiar a la iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el misterio petrino, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Una misión indispensable que no se basa en atributos humanos, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Ese día el Papa Juan Pablo II dijo: recemos para que la iglesia en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones sea unánime y de enseñar lo que el mismo Jesús enseñó. Comparto esta historia con ustedes acerca de cómo enseñar. Pues como cada domingo a las 6 de la tarde, un profesor se sentaba frente a su escritorio y se disponía a corregir los exámenes que había realizado. Era un ritual que él había mantenido desde siempre. Este profesor era austero y una lámpara había sido testigo de las miles de correcciones que había hecho. Ese día, cuando el profesor se disponía a corregir los exámenes, no encontró el lapicero con el que lo solía hacer, un lapicero rojo. Ese lapicero rojo le daba un especial poder a este profesor. Él se sentía importante. El bolígrafo rojo en manos del profesor aprovechaba cada error de sus estudiantes para tacharlos. Le encantaba corregir los errores. Rodeaba de círculos las palabras mal escritas. Ponía signos de exclamación e interrogación en respuestas equivocadas o mal expresadas. No había una sola equivocación que la tinta de su bolígrafo rojo no dejara impregnada en un examen de sus muchos estudiantes que obviamente le habían cogido un temor muy grande. Buscó de muchas maneras y no encontró su bolígrafo rojo. ¿Cómo iba a corregir los exámenes? ¿Y qué le diría a sus estudiantes? Entonces se acordó que tal vez podía encontrar uno en el cajón de la cocina. Pues rápidamente se dirigió allá y abrió el cajón. Con sus manos iba palpando todos los objetos que él había acumulado desde su infancia. Fósforos, pilas, abrelatas, imanes, y no era posible. Había encontrado un bolígrafo. Por fin podía sentarse a la mesa de su escritorio y corregir los exámenes. No había tiempo que perder. Con el bolígrafo en la mano, el profesor se sentía el hombre más poderoso del mundo. Encendió la lámpara,
Tomó el primer examen con su mano izquierda, mientras que con la derecha sostenía el bolígrafo felizmente hallado en el cajón de la cocina. Solo había tardado unos minutos. Cuando empezó a leer la respuesta del primer examen, ávido de encontrar un error, ahí estaba, una respuesta incorrecta. El primer error de aquella tarde de domingo, pues cuando se disponía a marcar con una cruz el error al que pensaba acompañar con algunos signos de exclamación, ¿qué disparate has escrito? No has entendido nada. En ese mismo instante en que trazó la primera diagonal, un grito de horror salió de su boca. Fue entonces cuando se acordó de su mamá. Se acordó de aquella mujer que era muy especial. Era una mamá diferente al resto de las demás. Ella siempre tuvo la firme convicción de que la enseñanza debía hacerse desde el acierto y no desde los errores. De niño el profesor había tenido, este profesor había tenido muchos problemas para aprender a escribir. Todas las tardes llegaba a su casa llorando y sosteniendo en sus manos un examen lleno de correcciones en rojo que su maestra le había dado para que viera lo atrasado que iba con respecto a los otros compañeros. Cuando la mamá veía este examen y los ojos de su hijo, se le rompía el corazón. Y ese fue el dolor que le hizo tomar una decisión que cambiaría la vida de su hijo. Ese día decidió comprar un bolígrafo verde con el que ayudaría a su hijo a mejorar su escritura. Pues cada tarde se sentaba con él y practicaban ejercicios de escritura. Y cuando su hijo acababa los ejercicios, su madre cogía el bolígrafo verde del cajón de la cocina y rodeaba con un círculo todos los aciertos que había cometido su hijo. No se centraba en los errores, en lo que había escrito mal. Así, con el tiempo, su hijo fue mejorando no solo su escritura, sino su autoestima y su autoconfianza. Hasta que llegó el día de guardar el bolígrafo verde en el cajón de la cocina. El bolígrafo verde en el que su hijo había aprendido la importancia de los aciertos, el valor del refuerzo positivo incondicional. Pues pasaban pocos minutos de las 6 de la tarde y el profesor sostenía el bolígrafo verde con el que su madre le había enseñado a valorar los aciertos por encima de los errores. En el centro de su escritorio estaba el primer examen por corregir ahí en esa tarde. Un examen con una raya diagonal de color verde. Una raya que el profesor decidió que se quedaría sin la compañía de otra diagonal que debía marcar con una X el error de una respuesta incorrecta. Pasaban pocos minutos de las 6 de la tarde y el profesor entonces agarró con fuerza el bolígrafo verde con el que su madre le enseñó a valorar esos aciertos y se dispuso a seguir leyendo el examen. Tardó poco en encontrar una buena respuesta y al encontrarla tomó el bolígrafo y su rostro se esbozó con una sonrisa, la misma sonrisa con que su madre le obsequiaba con cada acierto reflejado en cada uno de sus exámenes. Esa es la vida y sobre todo la vida que nos ofrece Jesús, que nos enseña no a mirar los errores. Él, el maestro de los maestros, hoy en la cátedra nos quiere enseñar que la iglesia no se quiere detener en los errores, en las equivocaciones, que quiere que comprendamos que la iglesia ofrece la misericordia del Padre, de ese Padre que a pesar de nuestros errores nos sigue amando, nos sigue ofreciendo una vida que terminará eternamente en el cielo. Que hoy no nos olvidemos de orar por nuestros obispos, por el Papa, por esta responsabilidad tan grande que tienen en sus manos, pero que no nos olvidemos de saber que hoy hemos sido enseñados en un camino que nos lleva a la vida eterna. Que Dios nos bendiga, que no nos cansemos de aprender y sobre todo de enseñar lo mejor a través de nuestros pastores. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un lunes lleno de muchas alegrías para ustedes.